Acudimos al trono de la gracia. Acudimos al oportuno socorro. Acudimos a aquel que por su misericordia nos ha dado el don inmerecido. El don ha sido manifestado porque Cristo así lo quiso. Él manifestó los dones a los hombres, dio dones a la gente, dice la palabra. Ese don que el hombre no merece. El hombre no recibe la capacidad de Dios porque sea intelectual, porque tenga una sabiduría terrenal, sino porque por el beneplácito, por la voluntad de Dios, Él nos da ese don inmerecido. El apóstol Pablo decía: el Señor me ha dado este don inmerecido. Y es con esta gracia que podemos venir a declarar esta palabra. Es una gracia dada a nuestras vidas, el don de declarar la palabra, el mensaje que se nos ha manifestado a nuestras vidas para poder declararla a la iglesia. Él ha manifestado, ha comprado a la iglesia con precio de sangre. Él ha constituido a esa iglesia y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia ha sido fundamentada en la palabra. En el fundamento dice: edifíquense en el fundamento, en la enseñanza de los apóstoles y profetas. El apóstol significa enviado, es aquel que es enviado a declarar un mensaje, es el embajador, es el emisario, el cual Cristo ha escogido, ha dado ese don, ha dado esa función para que podamos traer este mensaje de vida, para poder traer la vida eterna a tu vida, a tu interior, a tu espíritu. La palabra es vida. Mis palabras son espíritu y son vida, porque Él mismo es el espíritu vivificante, el espíritu que da vida, dice en 1 Corintios 15:45, el mismo verbo que dice Juan 1:1, el mismo verbo manifestado en carne, el mismo Dios que estaba desde el principio, es el espíritu que da vida y que nos ha dado vida para que vivamos una eternidad llena de gozo, llena de benignidad, de bondad de parte de Dios. Porque hay una eternidad para muerte, hay una eternidad de maldición, hay una eternidad de perdición, pero hay una eternidad de vida eterna, hay una eternidad de paz, de descanso, de reposo en el Señor. En estos últimos tiempos tenemos que estar anunciando la verdad, tenemos que estar declarando la verdad de Dios, tenemos que estar anunciando con la trompeta un sonido cierto, para que los espíritus se despierten, para que los espíritus tomen vida, porque la iglesia se está durmiendo, la iglesia, los escogidos están siendo engañados, y nosotros como atalaya, nosotros como obreros de Dios, nosotros como escogidos de Dios, tenemos que anunciar la verdad. Y tenemos que anunciarla con luz, tenemos que anunciarla porque Él nos ha dado el mandato de predicar y de predicar el evangelio a todas las naciones y hagan discípulos, y Él nos ha constituido como iglesia y nos ha dado las capacidades para edificar el cuerpo de Cristo a los santos. Y el don inmerecido no es para provecho de uno, sino que es para servirle a los santos. El mismo Cristo fue ejemplo de servicio. Él mismo dice la palabra: yo he venido para servir, no para ser servido. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Yo he venido y le lavó los pies a los apóstoles, mostró su humildad, se humilló a sí mismo, siendo Dios, siendo el Rey, siendo eterno, tomó la condición de hombre, se le preparó cuerpo para que en su cuerpo pudiera crucificar el pecado, la maldición del hombre. Él vino a restaurar todas las cosas, Él vino a hacer nuevas todas las cosas, y es a través de la palabra que es instaurada la fe en tu vida, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, el evangelio que nos ha encomendado. Esta gracia Él declaró
Cristo ha declarado que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos cristos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que harán mercadería del pueblo, obreros que se manifiestan como ministros de justicia, pero son ministros de Satanás. Y nosotros tenemos que estar con las lámparas encendidas, alumbrando lugares oscuros, con el discernimiento ejercitado para probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Porque muchos vendrán en el nombre de Cristo diciendo, Él me envió. Pero no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Ninguno que diga Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. El Señor aquel día les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque tienen el corazón lleno de maldad, lleno de engaño, lleno de iniquidad, lleno de hipocresía. Por la falsedad que hay en sus corazones, falsos cristos, falsos ungidos significa, porque Cristo viene del griego Mesías, que significa ungido. Falsos ungidos que se levantan, ministros del diablo disfrazados como ministros de justicia, y que por mucha avaricia, y que muchos por avaricia, por el amor al dinero, iban a hacer mercadería del pueblo. Y el apóstol Pablo habló de esos falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, que habla la palabra en 2 Corintios 11:13. Dice en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles. Hay apóstoles, pero hay unos que son genuinos, pero hay otros que son falsos, otros que se dicen ser apóstoles, pero no conocen ni lo que significa el apostolado. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El disfraz es una máscara, es una apariencia, es un engaño. Muestran apariencia de piedad, pero por dentro hay hipocresía. La apariencia es hipocresía. Y tenemos que libertarnos de este engaño. Tenemos que guardarnos del engaño. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿quién? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Porque la obra de cada uno va a ser probada en aquel día. Dice la palabra en 1 Corintios 3:10, que el fundamento, yo como perito arquitecto, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10, puse el fundamento, pero cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica, porque la obra, si edificaste en oro, en piedra preciosa, en heno, en hojarasca, la obra al finalizarla va a ser probada en aquel día por el fuego, y el día la va a declarar. Todo va a salir a luz. Toda la hipocresía va a salir a luz, toda la maldad, todo el engaño. La luz de Cristo va a iluminar y va a revelar todas las cosas. La edificación que el hombre haga según a la obra va a ser probada. Si fue tu obra edificada con un material genuino, con la palabra de verdad, no con hipocresía, entonces el fuego la va a probar. Y la va a hallar, acepta, va a ser aprobado, pero el fuego queme la obra, dice que se salvará aún por el fuego. Pero la palabra bendita ha manifestado a su iglesia y la ha capacitado y la ha ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Y nos ha dado las armas del Espíritu, las armas del Espíritu, las armas de la luz. Tenemos que conocer los tiempos como una iglesia genuina. Marcos 13:21 dice que entonces si algunos dijeren, miren aquí, está el Cristo, o miren ahí está, no lo creáis, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsas doctrinas, se levantarán falsos ungidos, falsos hermanos, diciendo que son hijos de Dios, pero no son ni llamados por Dios.
y falsos profetas, y harán señales y prodigios. Hay lugares donde se está manifestando el engaño, y dice que el poder engañoso se manifiesta para todos aquellos que no aman la palabra, aquellos que no aman la verdad. Se van a levantar engañadores y engañarán aún a los escogidos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo, nos ha percibido la palabra, que se van a levantar muchos con falsa doctrina, doctrina de hombres, pero nosotros tenemos que declarar la doctrina de Cristo, la sana doctrina, el evangelio del reino, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Él se ha manifestado como verdad. Cristo es nuestra verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Solamente la verdad de Cristo te va a hacer libre. Y tenés que estar preparado para ese día. Tenés que estar preparado para levantarte cuando la trompeta suene. Porque yo sé, dijo el apóstol Pablo, que después de mi partida vendrán sobre ustedes muchos lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pastores que se hacen llamar pastores, pero están disfrazados de pastores, pero ellos mismos son los lobos rapaces que devoran a la oveja, que trasquilan a la oveja, que sacan la leche de la oveja, que utilizan a la oveja, pero no las aman, no la guían por la verdad, por el camino que es Cristo. Son pastores asalariados, falsos pastores, lobos rapaces que no perdonan el rebaño, que no les importa sus ovejas, sino que les importa su propio bien, que se apacientan a sí mismos. Y de vosotros mismos, oiga lo que está diciendo, no es gente del mundo, no es gente que va a venir del mundo, no es gente que está en la discoteca, no es gente que está en el partido de fútbol, es gente que de ustedes mismos, del pueblo de Dios, de donde está el linaje de Cristo, de ahí se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, falsas enseñanzas, falsa doctrina. Y hermanos, tiene que abrir sus ojos, tiene que abrir su oído y entender lo que el Espíritu está hablando en Hechos 20, 29 y 30, cuando habla en este aspecto de que tenemos que ver que muchos están predicando, muchas iglesias, falsas enseñanzas se están manifestando. Y tenemos que ver Hechos 20, 29 y 30. Y en 2 de Tesalonicenses 2:12 habla también la palabra. Hermanos, tenés que estar edificado en esta palabra, cimentado en la verdad, para que ningún viento de doctrina te mueva. Que nada, que estés cimentado en la roca que es Cristo. Que comas del pan de vida, que no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La palabra nos anuncia, hermano, que el día del Señor está cerca. Cristo viene, Cristo sigue anunciando que Él viene, Cristo viene, anuncia su venida y tenemos que estar preparados. Él viene, hermano, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia que esté preparándose, que esté amando la verdad. Por eso dice, no se dejen mover de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como si fuera nuestra, como si fuera de un apóstol,
como que si fuera una enseñanza de los apóstoles, como si fuera la enseñanza de Cristo. No se deben mover por ninguna doctrina que se ande moviendo, porque se ha convertido la doctrina del hombre en una corriente del mundo, y no podemos seguir las corrientes del mundo que salen dentro de ese lugar, dentro de estas iglesias. No se deben mover. Tu espíritu tiene que estar afirmado con la palabra de verdad. Y saben, hermanos, que Cristo está cerca. No se dejen engañar, persevere hasta el fin. Y nadie les engaña, dice en el 3, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. Cristo no vendrá sin que antes venga. La apostasía es el inicio, es el comienzo, es la antesala para que Cristo se manifieste. Primero se tiene que manifestar el hombre de iniquidad, el hombre de perdición se tiene que manifestar. La iniquidad, la maldad, la apostasía, que significa caer, estasia, fundamento, caer del fundamento de Cristo, caer de la roca. Cristo es la piedra angular, y sobre esa piedra tenemos que edificar a la iglesia, y que nadie te mueva de esa roca, de ese fundamento que es Cristo. Ni un hombre, ni un apóstol, ni un pastor te puede mover de la roca que es Cristo, porque la cabeza de la iglesia no es un hombre, la cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros simplemente somos obreros de Él, somos servidores de Él, de la casa del Señor, pero Él es la cabeza del hogar, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Nosotros solamente somos sirvientes de Él. No somos más que Él. El discípulo no puede ser más que Cristo. Está hablando la palabra que sí, con su espíritu llegaremos a ser como Él es, porque tenemos que ser imagen y semejanza de Cristo, imitadores de Cristo. Dice la palabra en Mateo 10, 25. Desde el 24, que el discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más que su amo. Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro, y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy diablo, entonces ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? No te preocupes si hablan mal de vos, no te preocupes si dicen que no sos escogido de Dios, que Dios no te ha llamado, que Dios no te ha ungido. Mejor que el hombre no me unja, pero que me unja Cristo, el que me ha llamado, el que me ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y dice Cristo, si de mí hablaron, si me dijeron que ministraba por medio del Belcebú, ¿qué no van a hablar de ustedes? Si estamos bajo el linaje, estamos bajo la semejanza de Cristo. Tenemos que andar y militar por su causa, no enredarnos en los negocios de este mundo, no enredarnos en falsas doctrinas. Él no vendrá sin que se manifieste la apostasía, el enfriamiento que hay en las iglesias, el club social que hay en las iglesias, los mensajes morales, los mensajes emocionales, los mensajes que anuncian al alma, pero no confrontan al alma, no la edifican, no la corrigen. Pero la palabra del Espíritu nos está anunciando que tenemos que estar preparados para ese día. Nadie dice más adelante y se manifiesta el hombre de pecado. Primeramente se manifiesta la apostasía, y la apostasía se manifiesta en la iglesia. Los hermanos que están desertando de la fe, los hermanos que están siguiendo corrientes del mundo, los hermanos que están siguiendo doctrinas de hombres, esa gente está siendo engañada. Pero se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Siempre se va a poner el enemigo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Satanás va a querer imitar lo de Dios, porque él quiere la adoración para él.
Él quiere la exaltación para él. Hermano, Satanás fue el ministro de la alabanza para Dios, y la alabanza era para el rey, pero Satanás, el orgullo de él, la avaricia, la altivez, la soberbia del diablo, quería la adoración para él. Era el ministro de la alabanza para Dios, pero ahora él fabrica música para el diablo, para el mundo, para él mismo, para que lo adoren a él. Y tenés que tener cuidado, hermano, lo que cantás o lo que decís, porque no sabes si le estás cantando al diablo. Porque lo que no proviene de Dios, proviene del maligno. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. No escuchen vana palabrería. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Falsos profetas. Son profetas, pero son falsos. Son de engaños. Se disfrazan como ovejas. Se disfrazan como ministros de Dios. Se disfrazan como que fueran de Dios. Hay iglesias, hermanos, que se disfrazan como iglesias de Cristo, pero son empresas. Son empresas que los hombres están levantando porque hay buenos ingresos. Hay iglesias que hay empresas, que se disfrazan como iglesia y que ponen a un predicador y que le pasan su sueldo para que anuncien un mensaje moral, para que la gente no se dañe, para que la gente no se ofenda, para mantenerlas en el engaño, pero son empresas, son doctrinas de demonio. Guardaos de esos falsos profetas que por dentro son lobos rapaces, hermanos. Por eso usted tiene que tener los ojos abiertos, tiene que tener el discernimiento de espíritus. Usted tiene que estar ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. La palabra del Espíritu, que es lámpara a sus pies y lumbrera su camino. Usted tiene que ir guiándose por la palabra. No es que el Señor me dijo, dice un profeta. El profeta es cambiante, el profeta es de doble ánimo, el profeta es humano. Si no se deja guiar por el Espíritu. Pero el hombre es cambiante, el hombre, dice la palabra. ¿Cuál hombre? El hombre de la carne es inconstante en todos sus caminos. Un hombre, profeta, te pueden engañar. Hermanos, si no tenés el discernimiento. Porque pueden decir, Señor, el Señor me dijo, el Señor me reveló, el Espíritu Santo me dijo, pero realmente el Espíritu Santo no está ahí. Dice aquel profeta que presuma hablar de parte de mí, yo no estoy ahí, porque la profecía no puede estar fuera de la palabra. Y un profeta que no escudriña la verdad, un profeta que no se está edificando en la palabra, un profeta que no ama a Dios primeramente, antes que su don, es un falso profeta. Tiene que ser un verdadero profeta, profetizar la profecía más segura de todos los tiempos, dice en 1 Pedro 1:19, y esta es la palabra profética más segura, en la cual estén atentos. Es a esta profecía que se te declara, la profecía de que Cristo viene, de que Cristo está preparando las moradas para los que le aman. Así que prepárate como sacerdote de Dios, como siervo de Jesucristo, que no vende su primogenitura, que no se vende al sistema, que no se vende a las falsas doctrinas. Usted no siga la corriente de este mundo, las falsas doctrinas, que ahora salen encuentros, ahí todo el mundo empieza a practicar el encuentro, pero los encuentros es un negocio. Porque por el encuentro nos va a ser libertados y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amando la verdad de Cristo vas a ser libre, no por 3 días de encuentro, ni por comprar un módulo profético, ni por comprar un paquete de capacitación para que seas un ministro. El movimiento apostólico y profético se origina a través de la verdad de Cristo. Se levantarán, hermanos, dice en Mateo 24:11 también, que se levantarán los falsos profetas y engañarán a muchos. Está viendo que presentan milagros, están viendo que los falsos profetas caminan poder. Usted ha visto en la televisión muchos profetas que hacen milagros, sí, y mencionan el nombre de Dios, pero hay un poder engañoso ahí.
Porque ahí, desde el momento que está la avaricia, que está el amor al dinero, que hacen esas grandes cruzadas, esas noches de gloria, ese hermano, ese primo, porque no es hermano, cobra miles de dólares para poder ejercer una campaña de esa magnitud, para hacer noches de milagros. Pero no hay nada de milagro, los corazones siguen perdidos, los corazones no son cambiados, la gente no es edificada, solamente reciben el bien de Dios, el milagro, supuestamente ellos. El objetivo es que usted sea edificado, hermano. El objetivo es que usted sea sano en su interior, en el hombre interior. Dice, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, pero primeramente que prospere tu alma. Porque muchos andan buscando milagros, muchos andan buscando profecía, pero no, muchos están buscando cómo adorar al Señor. Están buscando a Dios para ver qué Dios les da, pero no están buscando a Dios por amor, porque anhelan su venida, porque aman las cosas del reino. Quieren buscar a Dios, buscan la iglesia para que Dios les resuelva los problemas, buscan la iglesia para que Dios les saque de la esclavitud. Pero siguen caminando como esclavos. El pueblo de Israel clamó, lloró, gimió para que Dios los sacara de la esclavitud, pero ellos no dejaron la mala manera de vivir. Ellos querían seguir siendo esclavos. El Señor los libertó de Egipto, pero ellos caminaban con la dureza de corazón, con la dureza de cerviz. Clamaban su libertad, pero cuando Dios los hizo libres, tentaron a Dios, criticaron a Dios, juzgaron a Dios. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto después de que Dios les hizo el milagro. El corazón tiene que estar formado para que pidamos conforme al corazón de Dios, no conforme a nuestro corazón, porque el corazón del hombre pide fama, el corazón del hombre pide riqueza, el corazón del hombre pide comodidad, el corazón del hombre pide que todos hablen bien de él, el corazón del hombre quiere que todo el mundo lo reconozca, pero no quiere padecer, no quiere vituperio, no quiere escasez, no quiere militancia, quiere un evangelio fácil, un evangelio acomodado. Nadie quiere un evangelio que el que Cristo presentó. Cristo vino a morir por tu vida. Cristo no vino a hacerse rey de esta tierra porque le llamaron el rey de los judíos. Pero espérense un momento, mi reino no es de este mundo, dice Cristo, mi reino está en los cielos y yo vengo a rescatarlo para hacer de ustedes un reino. Y los ha constituido en reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis 1:5, y ha hecho de nosotros un reinado, hermano. Nosotros somos reyes en las eternidades, no somos cualquier cosa. Así que no se acomode este mundo, no ame este mundo, no se conforme a este siglo, dice Romanos 12:2, sino renuévense por medio de la transformación del entendimiento a través de la palabra, para que sean iluminados con la verdad, con la luz de Cristo, para que sean como aquellas personas entendidas, que los entendidos, dice la palabra en Daniel, resplandecerán a perpetua eternidad. Él viene por una iglesia entendida, Él viene por una iglesia que está edificándose en la doctrina de Cristo. En el versículo 24 de Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que aún engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y en 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Oiga, qué importante. Los falsos profetas no están en el mundo, hermano. Los falsos profetas salen de la propia iglesia. Pero muchos falsos profetas, donde dentro, entre el pueblo había en aquel tiempo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es lo que va a destruir al hombre, hermano? ¿A dónde Satanás está trabajando? En las falsas enseñanzas, en la falsa doctrina, medrando el evangelio, dice en Gálatas 1:6, medran el evangelio, falsifican la palabra, encubiertamente meten una doctrina supuesta de Cristo, pero es una doctrina del hombre.
Y ahí se están yendo los hermanitos que no aman la palabra. Ahora hay encuentro, hay pan de encuentro. Ahora está el movimiento apostólico de Cash Luna y de Guillermo Maldonado y siguen a los lobos rapaces. No, hermano, no sea inconstante, no sea de doble ánimo, sea firme, no se debe mover fácilmente, discierna la palabra. Si es de Cristo, usted acepta lo de Cristo. Si no es de Cristo, rechácelo. Introducirán dentro de donde, de la iglesia, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ahí, dentro de muchos lugares, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay dentro de esas iglesias, amor al dinero, le enseñan a la iglesia a amar este mundo, amar el dinero, hermano, les enseñan a pactar, les enseñan que hagan pacto con Dios, cuando el hombre no puede pactar con Dios, es Dios el que pacta con la humanidad. Él ya hizo el pacto. Él ya instauró el nuevo pacto. Él anuló el pacto viejo. El testamento viejo perdió su validez. La que era por medio de enseñanza, por obras de la carne, por medio de la ley, ahora es por medio de la gracia, por medio del nuevo régimen. Dice la palabra en 2 Corintios 3, del 1 en adelante, acerca de la nueva alianza que Él ha hecho a favor nuestro. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería. Y por avaricia, ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. La avaricia es el amor al dinero. Harán mercadería de ustedes. Tengan cuidado con palabras fingidas. Hermanos, siembre, pacte, entre si usted le da 1000 al Señor, Dios le da 10.000, manipulando la palabra a su conveniencia, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice la palabra. Quiero que vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 14. Se estamos viendo en este tiempo lo que Cristo contrarrestó en aquel tiempo. Vaya la palabra. Jesús, dice el subtítulo, purifica el templo. Estaba cerca, dice del 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que se vendían, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Mírenlo en el ámbito espiritual, hermano. Cristo llegó a esos lugares porque estaban haciendo mercadería, como dice la palabra, que muchos harán mercadería de ustedes. Y esta gente, habían gente cambista, gente que dan dones por cambio de dinero, gente que dan profecías por cambio de dinero. Dan dones, dan palomas, venden ministerio. Hay un ministerio que se llama el ministerio de Sarria, que está haciendo escuelas proféticas y valen como $500. Y si vos vas y pasas esa capacitación, ahora son ministros. Están vendiendo en estos últimos tiempos la palabra del reino. Y dice la palabra, si recibiste de gracia, da de gracia. La palabra se da de gratis, no se cobra, no vas a traer tu ofrenda. Dicen ofrenda de $10, ofrenda de 50, eso es mentira, son herejías encubiertas, son engaños encubiertos. Le llaman ofrenda, pero es business, es negocio. Le llaman al business ofrenda, pero no. Y allá dicen el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerda. Agarró la tajona el Señor. Esa es la que tenemos que tomar nosotros. La palabra del Espíritu para azotar a estos vendedores, a estos comerciantes que están haciendo de la iglesia un comercio. Levántense como Cristo. Y echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció ¿qué cosa? Las monedas de los cambistas, de los que estaban ahí haciendo negocio. Y volcó las mesas. Pero ¿cómo? El Señor se enojó, se molestó el Señor. Sí, se molestó. Pero si Dios es un Dios manso, humilde,
No, pero él contrarrestó, así como nos dice en este tiempo: contended ardientemente por la fe, defendiendo la sana doctrina. Cristo se levantó defendiendo la casa de Dios, porque mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes, dice, la han convertido la casa de mi Padre en casa de mercado. Lo dice en el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí todo esto. A ver, quítenme a estos comerciantes, a estos mercaderes, y no hagan más de mi casa, de la casa de mi Padre, un mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermano, el templo era físico en ese entonces, pero ahora el templo es espiritual. Es el templo del Espíritu que tenemos que guardar. Tenemos que guardarnos de estas falsas enseñanzas, de esa falsa doctrina. Guárdese de los falsos apóstoles. Guárdese de los obreros fraudulentos. Guárdese, amado. No crean a todo espíritu, dice en 1 Juan 4:1. No les crean a todo mundo. No les crean. No creáis a todo espíritu, sino pruébenlo. Los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo los vas a probar? Los vas a probar con el discernimiento. Vas a probar los espíritus con el discernimiento de la palabra, si realmente la doctrina que están dando es de Dios o es del hombre. Y en Apocalipsis el Señor les dijo en el 2:2: ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Son bienaventurados. Y no crean, hermano, a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. ¿Por dónde? Por el mundo. Muchos falsos profetas que profetizan, que declaran palabras y que es supuesto mensaje de Dios, pero de Dios no es nada. Hay que hablar, hay que reconocer, y un día de esto le puede estar enseñando del carácter del verdadero profeta y del falso profeta, para que usted abra su discernimiento, para que usted entienda y discierna. No lo va a discernir en ayuno y oración. Sí, es una herramienta, es algo que tenemos que estarnos capacitados en la oración, absteniéndonos de muchas cosas, porque el ayuno no es solamente abstenerse del alimento, es abstenerse de los deseos de este mundo, es abstenerse de la debilidad de este mundo, es abstenerse del afán y de la ansiedad, es sumergirse en el descanso que es Cristo. Está viendo la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la arma espiritual. Ármense, dice el Señor, ármense de las armas de la luz. Efesios 6:12 en adelante habla de que tenemos que armarnos con las armaduras de Dios. Tenemos que edificarnos, tenemos que armarnos, ponernos el yelmo de la salvación como casco, el escudo de la fe, tomar, ceñir sus lomos con la verdad. Esto es espiritual, no es simbólicamente. Ciña sus lomos ¿con qué? Con la verdad. Escudriñe, ame la palabra, edifíquese en la palabra, dedíquele más tiempo a la vida, no a lo que perece. Toma el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? ¿Qué viene por el oír? Viene la fe, viene por el oír de qué? De la palabra. Y la fe, cuando es probada, crece. Cuando sos probado por Cristo, tu fe tiene que estar afirmada sobre la roca. Si tenés una fe fingida, si tenés una fe medrada, vas a ser movido, hermano. Vas a ser movido por los vientos de doctrina. Así que mejor, toma el escudo de la fe, resistir con la fe de Cristo, apagar los dardos de fuego del maligno. No retrocedas, porque no somos de los que retrocedemos, ni le tenemos miedo al diablo, ni a sus ministros. Porque el que nos llamó no fue el hombre, el que nos llamó fue Cristo, y al que le vamos a dar cuenta es a Cristo. Y nosotros no vamos a agradar al hombre, vamos a agradar a Dios. Así que agrade al Señor, no me agrade a mí, agrade a Cristo. Hablamos de los falsos apóstoles, pero ahora usted va a decir: ¿quiénes son esos falsos apóstoles? ¿Quiénes son esos falsos maestros? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cómo los puedo identificar? Porque ahora hay un movimiento apostólico y profético,
pero no desde la perspectiva del Espíritu, no desde el discernimiento del Espíritu, sino de acuerdo a la interpretación humana, porque el apostolado lo han tomado como una jerarquía humana, como una posición intelectual y alta delante del seno de la iglesia. Pero no es así, no es así, hermanos. Quiero decirte cuál es la constitución de la iglesia para comenzar. Efesios 4:11, pero quiero leerle desde el 7, que esto no proviene de nosotros, proviene de Dios. Pero a cada uno de nosotros, ¿esto fue para aquel tiempo o para nosotros? Fue para este tiempo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra no es solamente para los judíos, la palabra es para todo el mundo, para los judíos, griegos, gentiles, hasta para los diablos, porque dice que los demonios creen y tiemblan, y hay hermanitos que no creen, pero el diablo cree más que los cristianos. A ustedes, de cada uno de ustedes, fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, todo está cimentado en la Biblia. Cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros. ¿Y dio capacidades a quién? A la gente. No dice solamente a los discípulos, no dice solamente a la urbe religiosa o a los fariseos, dice, o solamente a los que le escogió. No, a la gente. Pero ¿qué significa eso de que subió? ¿Cómo es eso? ¿Que subió el Señor al cielo? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. O sea que debajo de esta tierra, en esta profundidad de esta tierra, hay un lugar espiritual. Y Él bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a los más altos del cielo. Él no se quedó en la tumba, Él no quedó muerto, Él resucitó y subió y se sentó juntamente con Cristo, con el Padre, en los lugares celestiales. Oiga lo que dice, y el mismo que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio es una capacidad, una función, un don que Dios le da al hombre para la edificación de la iglesia, dicen en la Reina Valera. Y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay hermanos que están invalidando ciertos ministerios de la constitución de Cristo acerca de la iglesia. La iglesia no fue solamente en el tiempo de los apóstoles del Cordero ni los apóstoles de la Ascensión. La iglesia, esa fue la iglesia primitiva, pero nosotros somos la nueva iglesia, la del nuevo pacto, y esta constitución fue para este tiempo, para nosotros. El Señor le dio la capacidad, a uno de ustedes les puede dar la capacidad de ser apóstol. ¿Y qué significa ser apóstol? Viene del griego apostolos. ¿Qué significa ser enviado? Es alguien que fue enviado. ¿Quién envió a los 12 discípulos? Cristo escogió a 12, los estableció y los envió a predicar. Y cuando Él los envía, les nombra apóstoles. Porque apóstol significa enviado, emisario, alguien que va a dar un mensaje. A otros profetas, pero no es el profeta que anda danzando y pegándose contra las bancas diciendo el Señor me reveló, o hablando en lengua, o el que vive viendo visiones que el Señor me reveló, pero es que tal vez se comió 3 nacatamales. Es que soñé y soñé. Claro, ¿cómo no va a soñar si solo dormida vive? No hace nada. Profetas genuinos,
Profetas que aman a Dios primeramente, profetas que tienen el carácter de servicio, profetas que se despojan a sí mismos y sirven a sus hermanos. No son profetotas o profetones que quieren ser servidos, pero no sirven a la iglesia, no sirven para nada, no son profetas. Profetas de nombre. Pero el verdadero profeta, hermano, es humilde y ayuda a su hermano y le sirve. A otro le da la capacidad de ser evangelista. ¿Quiere ser evangelista? Pídale al Señor esa capacidad. ¿Cuál es el evangelista? Evangelista. De evangelius. Viene del griego evangelius, que es anunciar la buena nueva de salvación. Hermano, pero la constitución de estos ministerios, también estos ministerios están capacitados con otros dones espirituales. Es cuando el hombre se capacita humanamente. Dice el hombre, me voy a hacer profesional, voy a ser abogado. Pero el abogado tiene que capacitarse dentro de ese ramo, de la abogacía. Pero se capacita, se instruye, tiene que ejercitarse para funcionar. Mira leyes de todo tipo. Así es en el mundo espiritual. Dios te va a capacitar, te va a ejercitar, te va a añadir los dones, te va a dar el discernimiento de espíritu, te tiene que dar el don de lengua, te tiene que dar la autoridad, te tiene que dar palabra de ciencia, palabra de conocimiento. A otros pastores y maestros. Pastores, no pastores que se apacientan a sí mismos, ni pastores que toman a la oveja para enseñorearse de ella, ni aprovecharse del servicio de la oveja y tomarlas como empleadas. Hermano, no te aproveches de la grey. Y el Señor me habla a mí. No te aproveches de la ingenuidad, de la simpleza de tus ovejas. Ellos sirven, pero sirven para Dios. Pero el hombre les está enseñando el falso pastor, les enseña a servirles a él, no a Cristo. Y enseñan diciendo que si le sirven al hombre de Dios, le están sirviendo a Dios. Pero es mentira, es un engaño. Que le sirvan a Dios en las calles, que vayan a predicar. No los tengas de empleados, de esclavos, manipulando a la oveja ingenua. Pastores medrosos, pastores asalariados, que tienen a ovejas por lo que le dan, la trasquilan, se aprovechan de la lana de la oveja. Pero llamarlos para un problema, llamarlos en una necesidad, no están, no los buscan, manden una cita, hagan una cita para que lo atienda el pastor. Pero si llevas ofrenda de pacto, sí te reciben. Pastores disfrazados o lobos disfrazados de pastores. Yo te estoy hablando de genuino pastor que Dios constituye. No es aquel que se apacienta a sí mismo, no es aquel que busca lo suyo, es aquel que va guiando y dirigiendo a su oveja, que está en medio de sus necesidades, que si puede ayudarle, le ayuda. No solamente sembrame, hermano, sembrame al hombre de Dios, sembrale a tu pastor, ayudarle a tu pastor, pero el pastor no ayuda en nada a la oveja. Maestros que enseñan falsas doctrinas, maestros que utilizan la palabra, sí, te voy a decir, son expertos, son profesionales, son eruditos en la Biblia. Por eso son maestros, porque el maestro sabe enseñar, el maestro tiene la capacidad intelectual de enseñar. Pero son falsos, utilizan la palabra para engañar a la gente. Aquí dice la palabra, pero malinterpretan la palabra y la utilizan para su conveniencia, hasta que todo dice a fin. Hermano, ¿cuál es el fin de la constitución de la iglesia? No es para enseñorearnos, no es para que aquí es el pastorón, el pastor, la pastora, el profeta, el evangelista, los cabezones que están en los asientos de adelante. No, hermano, esto no es para enseñorearse, esto no es para jactancia, esto no es para sentirte más que el otro. Hay que tener un sentido de humildad, una conciencia humilde, un corazón humilde, que esto es un don que no has merecido, no porque seas el gran ungido o que sos el más espiritual. Dios te capacita. No dice así, a ver, me dice los requisitos para constituir a la iglesia, tiene que ser así, no.
Pero mire cuál es el fin. Vamos a quedarnos, porque no nos va a dar tiempo. Este es extenso, hermano. A fin de perfeccionar. A fin de perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que vienen ayunando, los que vienen orando, los que vienen metidos en la iglesia. A nosotros los santos, a los que creen en Jesucristo, a los que están amando. Dice, el que está esperando su venida, así mismo se purifica. Santos, porque son apartados por Dios. Santidad significa no aquel que es santo, que no peca, porque todos pecamos. Santo es aquel que Dios lo apartó, que le escogió desde antes de la fundación del mundo, que ama a Dios, que a pesar de sus errores se busca y se acerca a Dios. Porque el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Entonces la palabra no me está hablando de los santos ungidos, de los hermanitos que no quiebran un plato, no. Está hablando de los santos, de los que Dios ha escogido, de nosotros sus hijos, de los que creen en Él, porque a todos los que creen en Él les ha dado la potestad de ser ¿quiénes? Sus hijos. Si vos no crees en Él, no sos hijo. Así que cree. ¿Cuál es el fin de estos ministerios? Hermano, el fin es perfeccionar a los santos. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. Pero no del ministerio del hermano, porque el ministerio no es de nosotros, del ministerio de Cristo. La obra no es del hombre, la obra es de Dios. Mi ministerio, ¿cuál ministerio? Si Dios quiere te lo quita. No es tuyo, es de Dios. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Entonces, hermanos, que ha sido constituido por Dios. ¿Y quién constituyó? Cristo. No fue el hombre, no fue el apostolote, no fue el pastorote que dijo, hermano, vení, yo te voy a constituir en pastor, yo te voy a constituir en profeta, yo. No, es el Espíritu, es Cristo el que constituye a sus hijos. Dice, para la edificación. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Edificándonos, no es para comercio. No, el Señor los puso apóstoles para que vayan a negociar, para que vayan a despojar a la oveja, para que pidan ofrendas de pacto, para que enriquezcan, para que el canal 21 siga robando. El canal 21 roba finamente, manipulando la palabra. No podemos hacer mercadería de la palabra. Y esa gente tienen casas lujosas, son millonarios. Y piden, y por avaricia hacen mercadería. Son comerciantes, utilizan el evangelio para hacer riquezas humanas. Pero anda a ver si ellos ofrendan, anda a ver si ellos hacen ofrendas de pacto. No las hacen, no son tontos. Sigamos hasta que todos, hay un fin, hay una meta, hay un objetivo. Usted viene aquí no porque se venga a sentar a oírme a mí, porque ni bonito hablo, ni lindo sabe para que me quede viendo, sino que usted viene con un fin. ¿De qué? De edificarse en la palabra. ¿De qué? De perfeccionarse. Pero no perfeccionarse, como le dije anteriormente, eternamente, con apariencia de piedad, perfeccionándose en su espíritu, creciendo en la verdad de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El objetivo de esto es que todos, hermanos, no algunos, no los caballeros, ahora los caballeros, ahora las damas, ahora los ancianos, ahora los niños, no, para todos. No es que las mujeres no tienen derecho, no, todos tenemos derecho. La mujer cae en la congregación, no, otro error. Por el espíritu del hombre, porque la mujer tiene el mismo espíritu del hombre, eso ya lo hablamos anteriormente. Simplemente que fue formada de distintas maneras. ¿Está viendo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. 1. Unidad de la fe. 2. Conocimiento. Dios quiere que llegues al conocimiento de su voluntad. Por eso yo siempre te insto. Y a veces te puede aburrir o te puede molestar que yo te diga estudiar, buscar la palabra, amar la palabra. Conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. A un varón perfecto. Ahí viene la perfección. No vas a ser perfecto por pasar 40 días de ayuno.
Perfección significa madurez espiritual, ser maduro en la palabra. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, dice Hebreos 5:14. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes son los maduros? Los maduros son los que aman a Dios, los que aman su palabra, los que están escudriñando, los que están edificándose en la palabra, los que han madurado, los que han crecido, los que se han unido en la fe, en una sola fe. Un varón perfecto. ¿Cómo vas a ser perfecto, hermano? ¿Verdad que no dice poniéndose falda a la mujer, dejándose de pintar la mujer, que el hombre aquí, que el hombre allá? No. Vas a ser perfecto ¿a dónde? Llegando a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Acuérdese lo que le hablé anteriormente, de guardarse de los falsos apóstoles. Entonces, cuando ya no seas niño, que todo te dicen y todo lo crees, ya no sos fluctuante, ya no te dejas llevar por todo lo que te dicen. Si el pastor te dice que sos cizaña, vos le vas a creer. Espérate, no vas a creer a todo lo que el pastor dice. Si está fuera de la palabra, no le creas. Vas a creer a lo que dice la palabra. No vas a creer a lo que dice el pastor. No vas a creer a lo que dice el Vaticano. No vas a creer a lo que dice el sacerdote. Vas a creer a la palabra. Vas a escudriñar la verdad. Vas a conocer los misterios de Dios. Vas a conocer a Cristo, no de oídas, como dijo Job. De oídas te había oído, porque de acuerdo a la doctrina que el hombre te dio, vos conociste a Dios, pero no lo has conocido, porque tus ojos no lo han visto. Así lo dijo Job. De oídas, Señor, te había oído. Conocía el bien de Dios, pero ahora mis ojos te pueden ver. 42:5, porque ahora ya no sos niño, ahora sos maduro, ahora sos espiritual, perfecto, para que ya no seas niño, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Hay iglesias, hay hermanos que tienen la Biblia a un lado y los estatutos de la iglesia a otro lado. Correte de esa gente. Estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Siga la verdad, hermano. La verdad no es la que yo le estoy dando. La verdad no es la predicación que uno le está dando o un hombre le esté dando. Siga la verdad. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene que seguir. Siga la verdad, siguiendo la verdad en amor, amando la palabra. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Que esto quién es? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No es el apostolote, no es el profetazo, no es el gran evangelista, no es el gran pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? Usted y yo. Usted es el miembro del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Usted tiene que estar concertado en la palabra, unido en la palabra, entre sí, unidos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en un solo sentir, unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermano, el verdadero miembro del cuerpo de Cristo está unido a su hermano, no lo aborrece, no es hipócrita, no murmura contra él, lo ama a pesar de sus errores, lo ayuda, lo levanta, si es débil lo levanta, lo justifica. Ustedes que son espiritual, restauren con espíritu de mansedumbre. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero miembro del cuerpo de Cristo, ama al otro miembro, lo ayuda. Está unido, se ayudan mutuamente, no se malmatan en las espaldas y después se están riendo como que no ha pasado nada. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es la actividad propia de cada miembro?
la constitución, los dones, las capacidades. Según tu capacidad vas a unirte a tu hermano. Si tu hermano es mano o vos sos otra mano, te unís a la otra mano y los dos aplauden, porque el aplauso es de dos manos. Vas a aplaudir así. Entonces usted, si es mano, usted se une a la otra mano según la actividad propia de cada miembro. Si usted se ayuda mutuamente, si usted se une a su hermano por medio de la coyuntura, recibe ¿qué? Su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. ¿Cuál es el vínculo perfecto? ¿Cuándo vas a ser perfecto? El amor, dice 1 Timoteo 1:5, el amor es nacido de un corazón limpio, de una fe no fingida, ¿y qué más? Y de una buena conciencia. Entonces, si tenés buena conciencia, si tenés amor, si no tenés una fe fingida, entonces vas a recibir el crecimiento. El crecimiento. Esta es solamente la constitución de la iglesia. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Cómo funciona el ministerio apostólico? Si hay apóstoles o no hay. Vamos a ver si hay. Y si no hay, los vamos a descubrir. Y si hay y son falsos, los vamos a descubrir. Y si hay y son verdaderos, los vamos a ayudar. Porque somos miembros ¿de qué? Del cuerpo. Póngase de pie, bendecimos al Señor en esta tarde.